Buenas tardes a todos. Voy a dar comienzo del Ateneo. Mi nombre es Yamila Uber, soy residente de segundo año de la residencia de Química Clínica de Resistencia Chaco y les voy a presentar el Ateneo que corresponde al área de rotación por el área de microbiología del Hospital Ferrando, que lo titulé Un aislamiento no convencional, no carga de emergencia. El Ateneo se debe al aislamiento de este microorganismo durante mi rotación en el servicio. Entonces, como objetivo, me planteé presentar el caso clínico en el cual, del cual se aísla este microorganismo, describir las características generales del género Nocardia, la taxonomía, las características morfológicas y de crecimiento de esta bacteria, mencionar los factores que predisponen a la infección y las principales formas clínicas en las cuales puede estar involucrada esta bacteria, saber cómo reconocer este género en el laboratorio y nombrar algunas formas de identificar las diferentes especies dentro de este género, conocer las opciones de tratamiento y qué métodos están estandarizados en el laboratorio para determinar su sensibilidad antibiótica. Entonces, comenzando con el caso clínico, él es Jorge, que actualmente tiene 45 años de edad, es un paciente del servicio de infectología del Hospital Ferrando. Dentro de su historia clínica, como antecedentes, encontré que desde el año 2006 tiene un diagnóstico de HIV, donde se inicia el tratamiento antirretroviral con buena tolerancia. Tiene un control en el año 2011 con una carga viral no detectable y un recuento de linfocitos TCD4 que correspondería a una inmunidad, una insuficiencia de la inmunidad avanzada. En el 2019 ingresa por pérdida de peso, fiebre vespertina, candidiasis orofacial. Refiere haber abandonado el tratamiento antirretroviral hace 3 años. Se hace un control donde se ve que la carga viral es detectable y sigue existiendo la deficiencia de la inmunidad de forma avanzada. Se vuelve a reiniciar con el tratamiento antirretroviral. El año pasado, en marzo, vuelve a consultar en el servicio de infectología con decaimiento, refiere haber abandonado nuevamente el tratamiento desde el año 2020, se reinicia el tratamiento antirretroviral, tiene un control de la carga viral de junio del año pasado, donde se puede ver una inmunodeficiencia grave con recuento de linfocitos TCD4 de 29 por mililitro. En octubre del año pasado, vuelve el paciente con pérdida de peso, importantes lesiones en piel, úlcera en boca. Se pide toma de muestra en el servicio de microbiología, donde al examen en fresco en la coloración de Giemsa se observan levaduras intracelulares compatibles con histoplasma fistulatum, se trata, y en diciembre del año pasado, que es cuando él tiene nuevamente consulta por una tumoración cervical derecha fluctuante de 10 días de evolución. Entonces, el servicio de infectología pide una tomografía que no llega a realizarse con drenaje y toma de muestra para el servicio de microbiología y de anatomía patológica. Entonces, comenzando con lo que es el diagnóstico microbiológico, se debe tomar la muestra. ¿Cuál es el tipo de muestra? O sea, ¿cómo se debe realizar la muestra en estos casos? Punción aspiración, se hace punción aspiración y previa desinfección de la piel para descontaminar con la flora normal, se coloca en frasco estéril y se envía al laboratorio. Una vez en el que ingresa al laboratorio, el frasco con la muestra bien rotulado y con una orden con todos los datos del paciente y que debe decir sí o sí qué tipo de muestra es, porque dependiendo qué tipo de muestra es, esta muestra va a ingresar a diferentes mesadas y se va a procesar, se va a sembrar de forma diferente.
En este caso se le coloca un número de varios porque ingresa a la mesada de varios, se realiza un examen en fresco, en reporta y cubre directo de la muestra y una coloración de Gram, se siembra en agar sangre, agar chocolate, en medios selectivos y diferenciales como son Levin y mannitol salado. Agar sangre y agar chocolate se incuban en la estufa de dióxido al 5%, entre 25 y 37 grados, y bueno, Levin y mannitol salado en la estufa a 35-37 grados a aire ambiental. Entonces, nuestra muestra al examen en fresco presentaba abundantes leucocitos, lo que estaría indicando una infección, frecuentes hematíes. El Gram no se observó ningún tipo de germen. En cuanto al cultivo, no se observó desarrollo en ningún medio hasta las 48 horas, y el tercer día se observaron colonias en agar sangre y agar chocolate, y no se observaron en Levin ni en mannitol salado. Entonces se observaron este tipo de colonias, si bien esta es de un repique con algunos alrededor de 5 días, o sea, eran más pequeñas las colonias que se vio en ese momento y en un menor recuento. Se observaron estas colonias que eran blancas, secas, de tipo yesoso. Se le realizaron coloraciones de la colonia, donde el Gram se vio como bacilos Gram positivos, el Nielsen fue positivo y la coloración de King fue positivo. Entonces, ante esto, desde el laboratorio de microbiología se sospechó de una micobacteria de crecimiento rápido. Entonces, ante esto, lo que se hizo fue derivarse esta cepa al Malgram para pedir identificación y antibiograma. Después de alrededor de unas semanas, el Malgram informa que se tuvo que derivar la muestra a el área de bacteriología porque la cepa no era una micobacteria, sino era una nocardia. Esta es de un repique, podemos ver cómo las colonias son, a mí me recuerda como una pizza, digamos, escrito sobre el agar, y esta ya sí tenía mucho tiempo, vemos que las colonias son, presentan surcos, son vellosas y que tienen una pequeña coloración de tipo rojiza, marronada. Entonces, luego el Malgram manda el resultado con la identificación, indicando que era una nocardia bakegensis. Se la determinó, se la identificó por espectrometría de masa, maldito. Entonces, para comenzar un poquito, vamos a ver las características de nocardia, comenzando con la taxonomía, que es un poco compleja hasta el día de hoy. Como dije, es una bacteria que se encuentra dentro del orden de los actinomicetales. Está incluida dentro de un grupo denominado actinomicetos aerobios, donde actino viene de rayos y micetos de hongos. Actinos porque crecen en forma de rayos y micetos porque antiguamente se lo incluía dentro del género de hongos. Dentro de este grupo también tenemos como géneros importantes en cuanto a clínica, Rhodococcus, Gorgonia, Streptomyces, y también se tiene que hacer la diferenciación y que se encuentran dentro del orden de los actinos micetales, los Corynebacterium y las Mycobacterium. Entonces, son bacterias filamentosas y ramificadas, gram positivas, se caracterizan por ser ácido alcohol resistente débiles, por eso ante la coloración del 100 Nielsen se la puede ver positivo o negativo, se dice que son 100 Nielsen positivo débil y Kinju positivo. Se debe tener en cuenta que estos bacilos, la morfología de bacilos gram positivos se puede ver del directo, del tejido o haciendo un caldo. Cuando se hace la coloración directa de la colonia, que es lo que yo hice, se ven así como bacilos o poco bacilos, y por eso se lo confundió en una primera instancia con nocardia. Esta es una coloración que yo hice mucho tiempo después de una colonia vieja, donde el Nielsen, por ejemplo, en este caso, me dio negativo, y encontré, digamos, que la coloración de Nielsen va a depender
tanto del medio en el que crece la nocardia, así como también del tiempo que tenga la colonia. Entonces, las características de la pared celular, por ser un bacilo, por ser gran positivo, tiene esa capa de peptidoglicanos, pero al igual que las micobacterias, tiene ácidos tuberculoscléricos y ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos son de cadenas más cortas y es por ese el motivo que se decoloran cuando se le aplican el ácido en la coloración de 100 Nielsen, se decoloran más fácilmente y son más débiles en estas tinciones. En el Kahneman se puede encontrar esta tinción, que es una tinción ácido alcohol resistente modificada para nocardia, donde se puede ver que la decoloración se hace con un ácido más débil, como es el ácido sulfúrico al 1%. Bueno, son bacterias aerobias de crecimiento lento, como vimos. Crecen entre las 48 a 72 horas a 37 grados, pero pueden tardar hasta 7 días en crecer. Como las colonias son blancas, vellosas, surcadas, que muchas veces al principio pueden parecer mucosas y luego se pueden transformar en colonias más vellosas. Producen pigmentos parecidos a los carotenoides, por eso tienen un tinte rojizo anaranjado. Son saprófitas, las nocarias son saprófitas ambientales, participan en la descomposición de la materia orgánica y no forman parte de la flora comensal humana ni animal, si bien se las ha encontrado en diferentes tipos de climas y ambientes. Existen especies de nocarias que están asociadas a un clima, o sea, que se lo ha aislado más frecuentemente en climas específicos, como es en el caso de Nocardia brasiliensis, que afecta principalmente a la piel y que se la ha aislado en climas principalmente tropicales. En cuanto a la epidemiología, la nocardia es una enfermedad de afectación mundial, es más frecuente en mujeres. Se estima que en Estados Unidos sean alrededor de 1.000 casos nuevos anuales y que en España alrededor de 94 casos por año. Debido a que no es una enfermedad, o sea, no es una infección de denuncia obligatoria, las incidencias pueden estar infraestimadas, además de que las infecciones por nocardia, la clínica es muy inespecífica y muchas veces si no hay una sospecha del diagnóstico, no se llegan a aislar estas bacterias en el laboratorio. Y en cuanto a Argentina, lo único que encontré fue este trabajito del Instituto Malbrán, donde como objetivo tuvieron identificar a los aislamientos de nocardia durante el 2008 a 2015. Se estudiaron mediante espectrometría de masa, MALDI-TOF y la secuenciación del gen ribosómico 16S y el gen SEC-A. Se identificaron, se estudiaron 111 aislamientos. Los aislamientos fueron de aislamientos clínicos, digamos, no ambientales. Ellos encontraron todas estas especies, donde vemos que Nocardia beningensis solo eran 5 de las 192 especies que identificaron, y como podemos ver, era más prevalente, al igual que lo que dice la bibliografía, en el sexo masculino. En cuanto a los mecanismos de patogenicidad, es un microorganismo de nivel de bioseguridad 2, es decir, que en sí no sería riesgoso para el personal del laboratorio, debido a que no son muy virulentas, pero sí se debe tener cuidado con la aerolización de los microbios que producen nocardia para no inhalarlos, digamos. La principal forma de patogenicidad, la más importante, es que puede ser un patógeno intracelular y que dentro de los macrófagos evitan la resistencia a la fagocitosis, evitando la fusión del lisosoma, bloqueando así la acidificación y la destrucción de la bacteria. También como patogenicidad tienen que resisten a la oxidación de los neutrófilos, produciendo catalasa y superóxido dismutasa. También se ha encontrado una variante de esta bacteria, variante de fase L,
donde se ve que es deficiente de la pared celular, se la ha encontrado en muestras pulmonares, es como una inducción a nivel pulmonar de esta variante, y esta variante está implicada en la latencia de la enfermedad y en las recidivas de las infecciones por esta bacteria, ya que puede volver a generar su pared celular y volver a replicarse. En cuanto a los factores predisponentes a la infección por nocardia, el factor predisponente principal es la alteración de la inmunidad celular, ya sea inmunidad celular adquirida o innata. Estas alteraciones de la inmunidad celular se da frecuentemente, más frecuente, secundario, en pacientes con tratamientos con corticoides, inmunosupresores, neoplasias, en pacientes que tienen infección por HIV y que avanzan hacia el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, menos frecuentes, alteraciones de la inmunidad primaria, como es la enfermedad granulomatosa crónica, y también se lo ha asociado frecuentemente a enfermedades pulmonares crónicas, como es el EPOC, a pacientes alcohólicos, diabetes, con cirrosis y otro tipo de comorbilidades de base que tienen estos pacientes. Es decir, que nocardia es principalmente un patógeno oportunista. En cuanto a las formas clínicas, la forma clínica más frecuente es la nocardiosis pulmonar, presentándose en el 60 al 80% de los casos de las nocardiosis, debido a que la forma más frecuente de infectarse con esta bacteria es inhalando partículas contaminadas del ambiente. Después le siguen las infecciones cutáneas, ya que la otra forma es que ingrese a través de abrasiones o heridas en la piel. Y le sigue el sistema nervioso central, porque esta bacteria tiene un tropismo por este tejido. También se pueden presentar nocardiosis diseminada, que es cuando están afectados dos o más órganos. Y bueno, otros órganos o otras infecciones que puede causar son retinitis, endoftalmitis, queratoconjuntivitis, y menos frecuentes, peritonitis, abscesos perirectales, endocarditis, artritis sépticas y osteomielitis. En este trabajito, donde se hicieron los 192 aislamientos, se pudo ver que, podemos ver que estos aislamientos fueron principalmente de neumonías y de piel y partes blandas, que son los más frecuentes, y le sigue el absceso cerebral. Como podemos ver, la mayor cantidad de pacientes tenía comorbilidades asociadas, pero también existe un porcentaje de pacientes que no presentaban factores predisponentes. En cuanto al diagnóstico de la nocardiosis, de la infección por nocardia, debido a que no tiene una clínica específica, que generalmente se pueden siempre sospechar de patógenos o de microorganismos que son más frecuentes que nocardia, es difícil llegar al diagnóstico si no hay una sospecha clínica. Podemos tener imágenes que son compatibles con neumonía, donde característicamente nocardia presentan nódulos socavados, que por lo menos acá en Chaco se lo puede confundir con una tuberculosis, abscesos cerebrales, donde se pueden ver el anillo caracterizado de un absceso, infecciones de piel con úlceras y nódulos que siguen la vía linfática. También tenemos estos micetomas característicos, donde encontramos tejidos necróticos y podemos encontrar los gránulos característicos. También pueden causar celulitis y policulitis. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar? Bueno, cuando la bibliografía dice que cuando el tratamiento no funciona y cuando tenemos estos pacientes con estas comorbilidades que yo ya mencioné. El diagnóstico microbiológico, entonces desde el laboratorio, en toda muestra que llega, siempre se debe tener en cuenta con qué tipo de pacientes estamos tratando, además de saber que es un absceso cervical, debemos tener en cuenta que es un paciente inmunosuprimido, principalmente porque son bacterias que necesitan más tiempo de incubación de las placas, y muchas veces se las descarta antes de que se puedan empezar a visualizar estas colonias.
Entonces, lo primero que le hacemos es el examen en fresco, como ya mencioné, ahí se debe observar si hay o no reacción inflamatoria para saber si hay o no una infección. El gram directo de la muestra, que no tiene mucha sensibilidad, pero es muy importante porque nos va a orientar si vemos bacilos gram positivos, delgados, filamentosos y ramificados, ya vamos a ir sospechando de una infección, al menos por estos actinomicetales. Entonces, una vez que vemos esto, o en el caso de que no vemos nada en la coloración de gram y sabemos que es un paciente que puede tener una sospecha de una infección por nocardia, o en estos pacientes que son inmunocomprometidos, deberíamos hacerle una coloración de Cien-Nielsen y de Kinju, buscando este tipo de bacterias. Bueno, como ya mencioné, Cien-Nielsen pueden aparecer positivos o negativos y van a ser Kinju positivos. En cuanto al cultivo, crecen en cualquier, en medios comunes de laboratorios, en aerobiosis. También se menciona que muchas veces se lo aísla de los medios para hongos. ¿Por qué? Porque se los cultiva, estos medios se cultivan mayor tiempo y ahí es donde se ve el crecimiento. Pero es muy importante de todas formas tener en cuenta que se deben incubar más las placas, porque por ejemplo en nuestro caso no se sembró para micosis, solamente se sembró para bacterias. Y bueno, dentro de los que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial son de estos actinomicetales que mencioné al principio, donde si observamos bacilos gram positivos, como por ejemplo se observó solamente bacilos gram positivos aislados de la colonia, es decir, nos vemos la morfología, tenemos que hacer la coloración de Cien-Nielsen y Kinju y se debe hacer un caldo para ver la morfología verdadera y podemos hacerle estas coloraciones donde, si son bacilos gram positivos, Cien-Nielsen positivo, Kinju positivo, vamos a pensar en una micobacteria o en una nocardia, una micobacteria de rápido crecimiento sería en este caso, y una nocardia, que si nosotros le hacemos el caldo, vamos a ver que en el caldo, si es nocardia, como bacilos gram positivos ramificados, y en el caso de micobacterias, solo como bacilos. Si vemos que el Cien-Nielsen es negativo y el Kinju positivo, tenemos estos géneros, que son los géneros que corresponden a los actinomicetos aerobios, que todos tienen la característica de ser ácido alcohol resistente parciales, débiles, que se tiñen con el Kinju. Vamos a tener que también que en el caldo podemos diferenciar, ya que Gorgonia y Supamurelia no tienen ramificaciones. Sí habría que hacer una diferenciación con el género Rhodococcus, que puede presentar ramificaciones rudimentarias. Y bueno, descartaríamos de una nocardia cuando tenemos Cien-Nielsen positivo, Cien-Nielsen negativo, Kinju negativo, que podrían ser estos otros géneros, pero no nocardia. Bueno, una vez que el Malbrán informó que era una nocardia, no una micobacteria, lo que hicimos fue hacerle un caldo, y estas son las imágenes que pudimos obtener, que son bacilos finos, filamentosos y ramificados. El Cien-Nielsen podemos ver cómo es un Cien-Nielsen positivo, positivo débil, y esto es otra característica de nocardia, que se lo ve en forma de cuentas, se tiñen como forma de cuentas de rosarios. El Kinju con la coloración con un ácido débil, con el ácido sulfúrico al 1%, fue positivo. Bueno, otra cosa para diferenciar el género nocardia del resto de los géneros es el micelio aéreo. Además de ser ácido alcohol resistente parcial, es decir, Kinju positivo, presentan micelios aéreos. Entonces, los micelios aéreos se ven así como mirando con una lupa las colonias, se ven como filamentos, digamos. Nosotros le decimos en un microcultivo, en TCA, donde colocamos sobre un porta agar y inoculamos con la bacteria, y a la lupa pudimos ver los filamentos, digamos, que corresponden a lo que es el micelio aéreo. En cuanto a la identificación de las diferentes especies de nocardia,
si bien ya no se utilizan más las pruebas fenotípicas, que son las pruebas bioquímicas y el patrón de sensibilidad, debido a que llevan mucho tiempo, o sea, que requieren de más tiempo y que muchas veces las nuevas especies identificadas no se puede llegar, como es en el caso de Nocardia bellingensis. Entonces no me voy a enfocar mucho en esto. En cuanto a las técnicas fenotípicas, con la secuenciación del gen 16S ribosómico, solo está disponible en laboratorios de referencia, y las técnicas proteómicas, que si bien acá todavía no las tenemos, las estamos esperando, que es de espectrometría de masa, el MAGNITOS, que se basan, digamos, en el perfil proteico de los diferentes microorganismos. Lo que se hace es, a la matriz proteica se le agrega, o sea, a la extracción de proteínas de los diferentes microorganismos o bacterias en este caso, se le agrega una matriz para favorecer la ionización cuando se le aplica un láser para favorecer la absorción de energía e ionización, y para promover que se vaporice la muestra. Una vez que se vaporiza la muestra, ingresa lo que es ya el espectrómetro de masa, y se mide el tiempo de vuelo, que es decir, la velocidad con la que llegan hasta el detector a través de un campo magnético, y esto, una vez que van detectando diferentes partículas, crea un patrón, y este patrón se debe comparar con una base de datos para determinar género y especie. En el caso de Nocardia, debido, al igual que las micobacterias, debido a que tienen ácidos glicólicos que son muy hidrofóbicos, antes de la extracción con etanol, porque es insuficiente, se debe hervir previamente en agua destilada durante 30 minutos para la textura de la pared celular, y luego puede ingresar a lo que es el equipo. Bueno, en cuanto a lo que es Nocardia bellingensis, encontré, digamos, que se la identificó en el año 2001 de una muestra ambiental en Beijing, China, por eso su nombre. Solo encontré reportes de casos con esta especie, donde puedo encontrar reportes de casos de nocardiosis diseminadas en pacientes tanto inmunocompetentes como inmunocomprimidos, de muestras pulmonares también, pero en cuanto a su frecuencia, su estadística, digamos, no encontré nada. El tratamiento, la bibliografía dice que ni bien, digamos, se sepa que es una infección por nocaria, se debe comenzar el tratamiento sin esperar la sensibilidad antibiótica. Bueno, tenemos todos estos tratamientos de primera línea, de amplio espectro. En nuestro paciente fue tratado con sulfametaxol, ni bien se supo que era una nocardia, debido a que tienen altas tasas de mortalidad, principalmente en estos pacientes que son inmunocomprometidos, y el tratamiento, si bien no hay trabajos que avalen cuánto tiempo debe ser el tratamiento, es un tratamiento prolongado, como mínimo 6 meses de tratamiento por estas recidivas que yo le comenté que puede hacer esta bacteria. En cuanto a la estandarización de cómo determinar la sensibilidad antibiótica en el laboratorio, la CLCI, en sus manuales N62, primera edición del 2018, y N24, tercera edición, presentan formas estandarizadas de realizar la sensibilidad antibiótica. Estos son sensibilidades antibióticas porque, como mencioné anteriormente, fue una forma al principio de identificar las diferentes especies de nocardia. Se identificaban depende del patrón de sensibilidad a diferentes antibióticos. Actualmente no se usa más debido a que mismas especies tenían patrones diferentes, o al revés, digamos, especies diferentes tenían el mismo patrón, no servían para identificar a nivel de especie,
pero sí sirvieron para esto, digamos, para saber más o menos el tipo de sensibilidad dependiendo de la especie de nocardia. La determinación entonces de la sensibilidad en el laboratorio, según el CLCI, la preparación del inóculo se hace de colonias maduras de medio agar sangre o difterina soya agar de 3 a 7 días. Se toma con un hisopo estéril, se transfiere a agua destilada o solución fisiológica, se le agrega perlas de vidrios y se voltea. ¿Por qué? Digamos, porque la verdad que son colonias muy difíciles de disolver, entonces se hace una primera suspensión, se espera que las colonias que no se disolvieron eh, sedimenten y a partir de la parte homogénea superior se hace el 0,5 de Mostarda. La incubación se hace a 25, 27 grados en aire ambiente. Y bueno, la único estandarizado es, la CLCI considera la microdilución en caldo como una técnica estándar. Se leen al tercer día, pero se debe hacer con un control positivo, esperando hasta los 5 días el crecimiento, porque son bacterias de crecimiento lento. Bueno, el que tiene mayor correlación con la microdilución son los CTs. Como ven acá, la CLCI solo informa así para definir si son sensibles, intermedios o resistentes. La difusión con disco no se encontró buena correlación y no hay halos, digamos, para poder interpretar. Bueno, lo que se informó de nuestro paciente, de la nocardia benignes, que era trimetoprim sulfametazol sensible, amica, mino e imipenen, se probaron, minocitrina nada más que era intermedio, pero bueno, o sea, el antibiótico que se le estaba dando era sensible. Yo consulté a las médicas de infectos si estaba en algo del paciente y la verdad que no saben nada porque me dijeron que es un paciente que no responde los mensajes, que solamente viene cuando se siente mal, así que no se sabía nada de ese paciente. Tampoco sé si está o no tomando la medicación porque, como vimos, son tratamientos largos. Bueno, en cuanto a eso no sabemos mucho. Entonces, como discusión, se desconoce la incidencia de la enfermedad por nocardia en humanos, pero existe la impresión de que la nocardiosis está, o sea, la infección por esta bacteria está aumentando debido a que hay gran número de estos pacientes susceptibles, es decir, muchos pacientes que están con medicación, con corticoides o con inmunosupresores. La nocardiosis, que alguna vez se pensó que era rara, probablemente se haya debido o se deba al subdiagnóstico debido a esto, que la clínica no es muy específica y que muchas veces el laboratorio no llega a aislar a esta bacteria. Es decir, que esta bacteria es difícil de aislar e identificar en el laboratorio si no hay una sospecha clínica. Siempre se debe tener presente la clínica y las comorbilidades de los pacientes cuando llega una muestra al laboratorio. Para esto es importante que los médicos o alerten la sospecha de infección por nocardia, que eso por ahí es difícil, pero sí pedir que por favor, además de saber qué tipo de muestra es, qué enfermedades de base tienen estos pacientes, para poder, al menos digamos, dependiendo del tipo de muestra y el tipo de paciente, incubar las placas en mayor cantidad de tiempo. Bueno, como conclusión, a través de esta presentación del caso clínico, pudimos repasar un poco el género nocardia,